Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Sago y también a quienes nos escuchan en Spotify y desde hace algunos programas, ¿no es cierto?, en nuestro canal de YouTube. Estamos otra vez en fin de semana para conversar sobre el proceso constituyente en un nuevo Zoom constitucional. Les habla Lorenzo Miranda, como siempre con mi colega y amigo Miguel Ángel Araya. Hola Lorenzo y hola a todos quienes nos escuchan por la señal de Radio Sago en Puerto Montt, Osorno y todos sus alrededores. Y en esta semana, que es una semana donde ya se ha venido concluyendo, ¿no es cierto?, el proceso de propuesta de norma para que el Pleno vote qué cosas y qué materias están o no están dentro de este borrador que va a entrar ahora a su proceso de sistematización, además de la discusión de la normativa eh, transitoria, ¿no es cierto? Nos parece o nos pareció importante poder invitar a esta conversación a Cristian Arndts, que es presidente de Sago, para poder compartir con él algunas ideas sobre este proceso. Estimado Cristian, muy buenos días, gusto de saludarte y de tenerte aquí en Radio Sago en nuestro programa. Hola Lorenzo, hola Miguel, hola también a los radioescuchas que nos están escuchando en este minuto. Hacer una pequeña precisión primero. Yo fui presidente de la SAGO durante mucho tiempo y hoy día soy director ejecutivo. Pasé a otra función dentro de la institución. Perfecto. Oye, aclarado ese punto, estimado Cristian, bueno, como comentaba yo, estamos en un proceso donde ya el texto está prácticamente cerrado, estamos con 450 y tantos, 60 artículos ya más lo que se aprobaron el día viernes en distintas materias y hay algunas de esas materias que son muy importantes para las actividades productivas en general y para el agro en particular. Está el tema del derecho al agua, el tema de la soberanía alimentaria y otras materias. ¿Qué impresiones tienen ustedes en el gremio, estimado Cristian, respecto de cómo ha ido el proceso y de las cuestiones que ya están aprobadas en el borrador de propuesta de nueva constitución? Bueno, nosotros seguimos desde un principio el proceso constituyente y nuestra primera aproximación fue conversar con algunos constituyentes, los cuales tuvimos, particularmente los de la región de los lagos, una buena recepción. Nosotros les mostramos las inquietudes que tenían el gremio en ese minuto, que claramente estaba el derecho a propiedad, estaba obviamente el tema del agua, que es fundamental para la producción de los alimentos que son realizados por los agricultores, y aparte otros temas que tenían que ver con ciertas certezas. Recordemos que la agricultura se basa en procesos muy largos en el tiempo, y por lo tanto tener certeza y no cambios de reglas bruscos es algo que es deseable, porque si no las inversiones y el desarrollo agrícola propiamente tal no se produce de buena forma. Desde ese punto de vista participamos en estas conversaciones y posteriormente se abrió un espacio de participación en el que nosotros propusimos o avalamos dentro de 10 propuestas o iniciativas populares de norma, de las cuales logramos conseguir las firmas para 8 de ellas, entre las cuales estaban temas del agua, estaban temas de propiedad, estaban temas de seguridad. Y la primera, yo diría, alerta y decepción que hubo es que de estas 8 propuestas, que incluso algunas fueron con bastante más firmas que la que muchos constituyentes sacaron en el proceso, digamos, para estar hoy día ahí escribiendo esta constitución, fueron básicamente desechadas sin mayor estudio. Incluso algunas de ellas vimos algunas sesiones que se tomaron menos de 10 minutos en simplemente desecharlas y no tomar el parecer de personas que se tomaron el tiempo de hacer una propuesta, de juntar las firmas, algunas con 30.000 firmas, con 35.000, con 25.000, hasta con 60.000 firmas, y básicamente no se tomó el parecer, digamos, de la gente que ahí quiso participar con un mecanismo que la propia convención le propuso al país.
Entonces eso ya nos llamó poderosamente la atención y un poco nos anduvo decepcionando del proceso en sí. Posteriormente seguimos trabajando en esto y fuimos viendo cómo esta cosa ya se iba desenvolviendo en el pleno y algunas cosas se iban a tender a moderar porque habíamos visto que primero habían cosas que nos parecían básicamente muy alejadas de la realidad, con mucho desconocimiento, pero fuimos viendo cómo algunas de esas cosas se fueron quedando y a nuestro juicio yo creo que se fue precarizando, ¿no es cierto?, ciertas cosas que son relevantes, yo diría mucho por desconocimiento. Por ejemplo, el tema que ustedes comentaban del agua. Aquí hay que diferenciar. ¿Ah? El agua para el agricultor es un bien fundamental, es el mayor consumidor de agua en el concepto, digamos, mundial, pero cuando se habla de uso humano preferencial, el 1 o 2%, hasta el 3% del agua en el mundo se utiliza para consumo de agua directo y saneamiento, que se le da la más alta prioridad, pero el otro 70% también es para consumo humano, a través de los alimentos que son convertidos, esa agua y los elementos naturales, ¿no es cierto?, el suelo, en alimentación para el propio ser humano. Y ahí hemos dicho varias veces que obviamente un ser humano sin beber agua por 4 o 5 días fallece, pero sin comer dura un par de semanas o quizá un par de días más que sin beber agua y también fallece. Por lo tanto, lo que nosotros decimos que todas las vicios y mitos que se crearon en torno a la especulación del agua pudieron haberse dado en otros ámbitos productivos y existía en la normativa vigente a través del Código de Agua, que fue también recientemente modificado, los mecanismos para poder eliminar esos vicios y nosotros estuvimos muy de acuerdo que, por ejemplo, el tema de la especulación se podía combatir de manera eficiente haciendo que la gente tuviera que pagar efectivamente patentes por el no uso y que estas patentes fueran crecientes en el tiempo hasta que hicieran insostenible el tema de tener un derecho de agua que ciertamente no estaba siendo utilizado y también ciertamente no podía ser utilizado por alguien que efectivamente quisiera utilizarlo. Y esa era una falla del sistema, pero tenía una corrección así. Y eso se cambia por decir hoy día, mira, se eliminan estos derechos de agua, que incluso algunos de ellos, se habla de que esto comienza en el año 80, pero hay derechos de agua que vienen incluso como uso y costumbre desde la época de la colonia, para la producción de alimentos en la zona central. ¿Ah? Cristian, En, sí, ¿Sí? te quiero interrumpir aquí un segundo y después darle, o sea, dejarte responder y después darle la palabra a Miguel también. Porque tú dijiste, mira, una de las cosas que a nosotros nos preocupa es la incerteza. ¿M? Esta propuesta de modificación a los derechos de agua comprende algunas cuestiones que, como dices tú, ya están consideradas en el actual Código de Aguas, como primero que los derechos de agua ya no son perpetuos, sino que tienen una vigencia máxima de 30 años, que tienen una serie de plazos de caducidad, que se consideran en el actual Código de Agua recientemente reformado, le hago la precisión a nuestros auditores, y publicado hace muy poco, de hecho creo que está publicado el 2022, ni siquiera el 2021, eh, como priorizar el consumo humano, etcétera, pero hay algunas cuestiones que son las que me parece que pueden hacer el parteaguas respecto de la institucionalidad actual versus la institucionalidad futura. Y una de ellas es el hecho de haber declarado los derechos de agua, voy a usar ese término, digamos, o las autorizaciones para el uso de aguas, como se van a llamar en el futuro, o eventualmente se van a llamar en el futuro, haberlas declarado incomerciables. ¿Qué efecto tiene esto para la agricultura? Por ejemplo, el tener un derecho real, recordemos que el agua es un bien nacional de uso público. Por lo tanto, el derecho que tiene uno no es apropiarse del agua, sino que es tener un derecho para usar el agua, ¿ah? Para un uso y fin determinado. En el caso del agricultor, es para producir alimentos, en el caso de una hidroeléctrica es para producir electricidad, y así los distintos usos. Pero cuando hablamos de la producción de alimentos, por ejemplo, que es el tema que yo más conozco, eso también constituye, cuando yo tengo un derecho real, constituye, ¿no es cierto?, garantía. ¿Garantía para qué? Para obtener capital de trabajo, por ejemplo, o para hacer inversión. ¿Ah? Por lo tanto, un suelo que tiene derechos de agua,
hoy día tiene un valor y el día de mañana, cuando eso ya no esté, va a pasar a tener un valor distinto porque es distinta la productividad que tiene un suelo con agua asegurada versus un suelo que no tiene esta certeza. Desde ese punto de vista, se puede decir, mira, pero que vas a tener una concesión temporal, que puede ser de hasta 30 años. Eso hoy día ya está en el Código de Agua, y que en el Código de Agua lo que hace es diferenciar los derechos antiguos, que serían agricultores de primera categoría, con estos derechos nuevos que serían agricultores de segunda categoría, porque tendrían un derecho que vale menos ante, por ejemplo, la banca, para poder obtener financiamiento. Bueno, siguiendo lo que es la Convención Constituyente, al eliminar en el fondo estos dos, vamos a quedar al arbitrio de una institución pública. Hoy día la Dirección General de Aguas, pero hay planteado ahí una institucionalidad, le cambian el nombre, no me acuerdo bien en este momento, pero que va a manejar este tema de las aguas. Y lo que nos llama la atención ahí es que esto podría fácilmente ser capturado políticamente. Y en el futuro podría ser manejado, oye, la gente que está de alguna manera de un sector o más afín al gobierno de turno o qué sé yo, podría tener ciertos favores en la adjudicación versus otros que pudieran no contar con ese favor. Pero desde ese punto de vista, la posibilidad de politizar algo que hoy día es eminentemente técnico nos parece un tremendo riesgo. Sí, le voy a dar la palabra a Miguel, pero solo para cerrar, en el fondo, más allá de esta posibilidad que tú nos mencionas al final, lo concreto es que en el derecho tal cual como lo conocemos hoy día le sirve al agricultor también para obtener financiamiento en la banca, ¿no es cierto? Como garantía, porque los derechos de agua se pueden y gravar, ¿no es cierto? Hipotecar, otorgar como garantía, y la nueva institucionalidad al declararlos incomerciables impide que esto ocurra y además quedan disociados del predio, bueno, cuestión que también es así hoy día. Miguel Araya. Yo creo que la cuestión de la crisis climática es un asunto inevitable. Hace varios años que ya todos en nuestra zona hemos notado que nuestros volcanes han ido perdiendo paulatina y aceleradamente sus glaciares. En consecuencia es una situación de base, es un hecho incuestionable. ¿Cuáles son los mecanismos o las políticas que ustedes impulsarían o visualizan como útiles para la adecuada administración del agua, Cristian? Ese es un tema muy, muy central. Tenemos una realidad que es el cambio climático, tenemos cada vez menos precipitación, tenemos menos acumulación de nieve en la montaña, pero aquí estamos postulando una solución administrativa, y esto no pasa por soluciones administrativas únicamente. Nosotros entendemos que cuando uno ve el código anterior, que nos rige hasta hoy día, tiene mecanismos, por ejemplo, para poder regular que cuando hay menor cantidad de agua, esta se distribuya equitativamente. Incluso el Estado tiene la forma de quitar ciertos derechos de manera permanente o por una emergencia para privilegiar el consumo humano. Eso ya estaba, por lo tanto es un mito que eso no existiera fórmulas para que el Estado pudiera administrar de alguna manera las aguas en tema de emergencia. Pero yendo al punto de que, ¿qué voy a administrar en una situación donde ya no hay agua? Que es una situación que ocurre dentro del país. En el país ya podemos tener toda la normativa perfeccionada, ¿no es cierto? Pero si no hay agua, no hay que administrar. Por lo tanto, en esta zona donde todavía tenemos mucha agua, porque todavía aquí cuando hemos tenido eventos de mucha sequía, nos han caído 750, 800 milímetros de agua en Osorno. En ciertas otras zonas más cordilleranas, de precordillera, todavía siguen cayendo 1100 milímetros de agua. En la zona de la costa de Osorno, que es una zona que pasa por periodo seco 4, 5, 6 meses al año, pero que llueven cerca de 2000 milímetros en algunos casos, tiene que ver que para solucionar este tema no pasa por la regulación, sino que pasa por la inversión tanto pública como privada. ¿A qué me refiero? Si es que todavía nos llueve harto en una época del agua, lo que corresponde es guardar esa agua que cae
de manera muy importante en el invierno para ser utilizada, ¿no es cierto?, en verano, donde hay una época de escasez. El sector de la costa tiene condiciones privilegiadas para la creación de microembalses, para poder guardar agua, tanto para la agricultura como para el consumo humano, y también para la generación eléctrica, ¿por qué no? ¿Ah? Pero hoy día, en esta zona, por ejemplo, tenemos la región de los lagos, los grandes lagos, ¿no es cierto?, con obras de ingeniería de poca, de poca inversión, podríamos transformar los lagos en la reserva de agua más grande del país, en los embalses más grandes del país. No se ha visto, no se ha priorizado, pero las soluciones están. Las soluciones pasan por inversión, las soluciones pasan también porque el agua se utilice de manera más eficiente. La mayoría del agua que utiliza la agricultura es a través del riego. Y estamos claros que no por tener mucha agua, yo tengo, por decirlo de alguna manera, el derecho de mal utilizarlo. Yo tengo el derecho y el deber de ser cada vez más eficiente. Y el agricultor lo tiene súper claro. Pero a su vez, tenemos como Estado el deber de proveer, por un lado, inversiones públicas, pero por otro lado, incentivar también la inversión privada en embalses, ¿no es cierto?, que a través del mecanismo que teníamos antes, de poder asignar, ¿no es cierto?, agua para desarrollar inversiones y tener una justa retribución por esa inversión, nos quedábamos al final con agua disponible para la agricultura y para la población, que hoy día, sin estas certezas, yo diría que va a ser difícil que alguien quiera invertir si no tiene asegurado de qué manera va a poder gestionar el agua que él podría embalsar, que podría, por ejemplo, desalinizar o de alguna manera meter en el sistema. Eso es lo que nos preocupa. Comprendo, y te lo preguntaba por lo siguiente, por mi ejercicio práctico, yo conozco bastante bien el tema del uso del agua, pero desde la dimensión de la industria salmonera. Yo no conozco el mundo del agro. Y en ese sentido, o por esa razón, del 100% del uso agrícola en nuestra zona, ¿cuánto requiere de riego artificial y que no Por dependa ejemplo, netamente de la lluvia? en esta región hay ciertos rubros que han llegado, por ejemplo, la fruticultura. ¿Eh? La fruticultura se basa en el riego, porque sus periodos, digamos, de crecimiento y de fructificación más o menos corresponden a periodos primaverales y estivales, donde hoy día estamos viendo y evidenciando problemas de déficit de precipitación y déficit hídrico. Por lo tanto, Claro. para tener mayor productividad en la fruticultura, en todas partes se utiliza riego, altamente tecnificado. Por lo tanto, ahí se puede lograr una eficiencia importante. Pero hemos visto también que Chile es muy eficiente y tiene ventajas competitivas en la producción de leche porque podemos alimentar a las vacas con la alimentación más propia y adecuada naturalmente para las vacas, que es el pasto. ¿Ah? Por lo tanto, desde el punto de vista de la dimensión del bienestar animal y del alimento que fue diseñado por la naturaleza, por decirlo así, más adecuadamente para las vacas, lo tenemos aquí. Somos parte del 7% de la producción mundial que puede hacerlo a pasto. Por lo tanto, somos una situación muy particular y eso nos da una ventaja competitiva. Pero hemos visto cómo hemos llegado al extremo de que esa producción de pasto que hace 20 o 30 años atrás disfrutábamos de 9 meses o 10 meses de una producción importante y teníamos un receso invernal solamente, hoy día ha pasado a 6 meses de pradera y 6 meses sin crecimiento cuando no se tiene agua, y hemos llegado a periodos tan cortos de producción de pasto como 3 meses. Entonces, obviamente, los costos sin riego se disparan porque hay que traer forraje importado, ¿no es cierto?, a través de comprarle a un vecino o de comprarle al mercado, lo que esté disponible en el mercado, a poner más granos, por ejemplo,
y eso hace que nuestros costos de producción suban y nuestra competitividad se vea comprometida. Por lo tanto, si yo logro regar, guardar lo que me crece en exceso en el invierno, porque cae mucha lluvia en el invierno que al final de cuentas no se traduce en mayor producción porque en el invierno no hay temperatura para que crezca el pasto. Si yo logro guardar esa agua y la utilizo donde tengo temperatura y radiación solar, que es en la primavera-verano, efectivamente restauro mi capacidad y mi ventaja competitiva de producir un excelente alimento con excelente bienestar animal, pero con costos relativamente baratos por el uso de la tecnología del riego. Oye, Cristian. Una última cuestión. Sé que estoy un poco fuera ese grano que tú señalas es un grano de origen extranjero, ¿verdad? Fundamentalmente. No es grano producido en Chile, ¿o sí? La producción láctea hoy día generalmente es con grano producido acá. Grano producido en la región de la Araucanía o grano producido acá en la misma región. Recordemos que en esta zona se siembran alrededor de 50.000 hectáreas de granos que abastecen, por un lado, a la industria de salmones y por otro lado también a la industria animal, como así también a la industria molinera para pan, digamos. Así que hay producción nacional, pero lo que no alcanza, obviamente, es importado. Nos van quedando 10 minutos de programa, entonces quiero hacerte una pregunta más respecto a los derechos de agua, pero después pasar a un tema que ya adelantó Miguel con su última pregunta, que es el tema de la soberanía y seguridad alimentaria. Pero mi pregunta respecto a derechos de agua es, ¿ustedes tienen opinión respecto de si la nueva propuesta de nueva constitución va a respetar los derechos actualmente existentes y vigentes inscritos, ¿no es cierto? O si esos derechos dejarían de tener vigencia para que entre a operar toda la nueva institucionalidad. Yo entiendo que así como está el texto hoy día, ¿no es cierto? Reemplazaría todo lo existente en la administración del agua, incluso cambiaría la institucionalidad, ¿ah? Habría una nueva institucionalidad, no solamente la Dirección General de Agua, sino que cambiaría en eso. Y por lo tanto, aquí, a través de otras normas que están en la Constitución, efectivamente los derechos de agua tal cual como los conocemos hoy día y como los que tenemos hoy día, e incluso en algunos artículos transitorios podría estar, tendrían caducidad, o sea, caducarían todos los derechos que hoy día existen y serían cambiados por un nuevo sistema de administración. Bueno, esa es una situación que obviamente genera incerteza y tiene un impacto, creo que lo hemos conversado aquí, sobre la inversión en el corto plazo hasta que todos sepamos, digamos, bueno, cuáles van a ser las reglas del juego. Oye, Cristian, otro tema que lo hemos conversado nosotros en off, fuera de micrófono, y que a mí particularmente me interesa mucho, y yo creo que a Miguel también le va a resultar muy interesante, es el tema de la soberanía y la seguridad alimentaria. ¿Tu impresión o tus opiniones respecto de lo que significa este concepto para un país y respecto de lo que se terminó o lo que se está proponiendo en el texto constitucional? Mira, este es un tema bien interesante, es un tema que ahora ha estado muy en boga, como han subido en el mundo todos los commodities agrícolas y particularmente ha pegado muy fuerte en el aceite y también en la harina, en el tema de los granos para producir harina, es el concepto de seguridad alimentaria y el concepto de soberanía alimentaria. ¿Ah? El concepto de seguridad alimentaria habla de que el país tiene que tener una política, ¿ah?, para de alguna manera asegurar que la alimentación del país esté asegurada, de alguna manera no comprometida, ¿ah?, bajo cualquier escenario. ¿Ah? Básicamente que el país, por alguna cosa coyuntural, no sufra hambre. ¿Ah? Bueno, eso que es un buen deseo, hay que ver de qué manera se materializa. La manera como Chile ha materializado eso hoy día es que mantiene una producción interna donde somos y tenemos ventajas competitivas. ¿Ah? Y donde no tenemos ventajas competitivas, ya que tenemos una amplia red de tratados de libre comercio y una buena dinámica de importaciones y exportaciones de productos, bueno, lo que falta se importa. ¿Ah? Por lo tanto, mantenemos una matriz productiva de ciertos alimentos donde tenemos ventaja y obviamente nos abastecemos de alguna manera de lo que nos falta o de ciertas cosas que no somos o no tenemos ventaja competitivas y comparativas. ¿Por qué es eso? Porque aquí hay una racionalidad económica para el país también. ¿Qué sentido
tiene producir algo en que no tenemos ventajas, cuando de alguna manera tendríamos que subsidiar a ese productor para que se mantenga por sobre la línea de flotación, versus traer ese producto que podría resultar más barato afuera, y por lo tanto el país haría un mal negocio si es que artificialmente sube los precios a un sector en desmedro de poder abastecerse con un producto más barato. ¿Ah? Eso es algo que a los agricultores nos costó mucho tiempo entender, sangre, sudor y lágrimas, cuando entramos en el Mercosur y cuando empezamos a abrir nuestra economía, porque nos dimos cuenta que antes estábamos muy protegidos, pero también esa protección escondía bastantes ineficiencias. ¿Ah? Cuando tú estás muy protegido, tiendes a ser ineficiente en la producción. ¿Ah? Y esa ineficiencia la termina pagando el país, ¿ah? Con muchas veces subsidios que son artificiales, no son subsidios que de repente tienen una función de proteger, ¿no es cierto?, algún cultivo o algún sector coyunturalmente porque existe un desajuste momentáneo del mercado. Y ahí el subsidio vale, y ahí están los derechos compensatorios u otros mecanismos económicos, digamos, que permiten pasar este mal momento. Pero cuando eso se mantiene, y mantienes artificialmente un sector eficiente, efectivamente estás haciendo un mal negocio como país. ¿Ah? Cristian, ¿Sí? nos quedan 5 minutitos. ¿Cómo te parece que quedó la bajada de este concepto en la propuesta de nueva constitución? Bueno, pasamos ahí a un exceso, creo yo, que es la soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria tiene mucho que ver con quizás una agricultura centralmente planificada, donde no opera el mercado. ¿Ah? Y un poco el sello que ha tenido esta constitución y los que lo están escribiendo es un poco mirar de mala manera al mercado. Y ahí yo creo que hay otro problema de concepto. El mercado, cuando se habla de una cosa como media incluso demoníaca por algunos, algo poco entendible, el mercado, se le echan muchas culpas y males al mercado. Bueno, el mercado no es nada más ni nada menos que nosotros mismos, que nuestra libertad de elegir. ¿Ah? Eso es el mercado, la libertad de elegir lo que quiero producir y lo que quiero consumir. Cuando yo hablo de soberanía, estoy hablando de que el país va a tomar decisiones por los agricultores de qué producir, de cuánto producir, y va a ignorar un poco las reglas del mercado. Eso puede ocasionar desajustes que son importantes porque podría desacoplar las expectativas de lo que la gente quiere consumir versus lo que se quiere producir. ¿Ah? Que el mercado generalmente hace muy bien esa pega. Y eso es lo que a nosotros nos efectivamente llena de un poco de incertidumbre, que volvamos a fijaciones de precio, a determinar qué cultivos sí y qué cultivos no, en pos de una soberanía para contribuir con una seguridad alimentaria y no dejando al mercado operar, que hemos visto que cuando el mercado uno lo puede regular a través de tener una Fiscalía Nacional Económica con dientes, que hasta el día de hoy no los ha mostrado mucho, pero ha tenido algunos atisbos asertivos al respecto, se puede corregir los males del mercado, pero centralmente planificado, yo creo que no es el camino. Cristian, te desafío con el siguiente tema, y lo planteaste tú. Nosotros hoy día tenemos una agricultura, ¿no es cierto?, que regula lo que produce en función de aquello que es económicamente eficiente. Pero vimos al principio de la pandemia que no teníamos legumbres, por ejemplo, que no teníamos arroz, etcétera. ¿No te parece que tal vez en el concepto de seguridad alimentaria es razonable tener una cierta planificación y a lo mejor que existan subsidios, aún siendo ineficientes desde el punto de vista económico, pero para protegernos, incluso te lo planteo desde un punto de vista estratégico militar, ¿no es cierto? Porque eventualmente podría ser que nuestros socios que hoy día nos venden algunos de estos alimentos dejaran de venderlo por alguna razón. ¿No te parece que pudiera haber ahí un espacio de mejora en ese sentido? Perdón, Sin lugar a dudas, cuando uno... perdón, Cristian, en el mismo sentido,
si nos pudieras responder lo que te pregunta Lorenzo, ¿Sí? en la perspectiva del sistema europeo fundamentalmente continental, que es altamente proteccionista de su agricultura. Incluso para la celebración de tratados de comercio, las presiones de los gremios que representan al agro son bastante fuertes y han logrado producir más y mejor que nosotros. Eso es bien discutible porque lo que hace Europa muchas veces es proteger de sobremanera su agricultura y los hace ser tremendamente ineficientes. En algunos casos ellos son países ricos que pueden darse el lujo de subsidiar a agricultores porque tienen el resto de las necesidades ya cubiertas y más que cubiertas. Si hoy día nosotros tenemos, y fíjense lo que les estoy diciendo, yo soy dirigente agrícola, me debo a mis agricultores, pero si nosotros vamos a entrar en una política desmedida, desmesurada, de empezar a, ¿no es cierto?, proteger de manera desmedida nuestra agricultura, vamos a tener que gastar muchísimo dinero en eso, que no va a quedar disponible para construir hospitales, para construir colegios, para pagar mejores sueldos al sector público, para hacerlo más eficiente. Esa es una gran diferencia porque no es igual mirar al modelo europeo que mirar al modelo chileno. El modelo europeo puede darse el lujo, la PAC, la política agrícola común, de pagarle a un agricultor 200 euros mensuales, o no, anuales, perdón, por no hacer nada, por solo hecho de tenerlo ahí viviendo en el campo. Situación que está muy lejos de lo que, queremos hacer nosotros. Pero quiero ir a responder lo que decía Lorenzo. Efectivamente, ¿por qué Chile ha sido una potencia en la parte lechera? Porque tiene ventajas competitivas para hacerlo. ¿Por qué ha sido en fruticultura y en otras? Porque tiene las ventajas para hacerlo. ¿Por qué no lo ha sido en las legumbres, por ejemplo? Porque hay otros países que normalmente tienen capacidad de producción y ventajas competitivas y productivas mayores a la de Chile, y por lo tanto nosotros nos podíamos abastecer de manera más económica de esos países en situaciones normales, que es lo que sería Chile normalmente produciendo esos productos. Cuando se producen efectivamente problemas coyunturales graves como guerras y otras cosas, podemos tener un descalce momentáneo. Eso es algo que ha ocurrido ahora. Habría que tener alguna política que se hiciera cargo de eso, es una cosa que se puede estudiar, sin lugar a duda, para poder tener algún colchón, algún buffer, ¿no es cierto? Pero no tener una política extrema. No, hoy día como nos ocurrió esto, entonces nos vamos a autoabastecer de estas legumbres. No. Eso yo creo que sería un error, porque va a volver la normalidad, y si tú te quedas con esta política de mantener vivo un sector a punta de subsidio cuando tú te puedes abastecer de mejor forma de otra fuente, en este caso la importación, me parece que es gastar los recursos del país, que se puede efectivamente de alguna manera estudiar, no ser tan dependientes, y eso yo creo que es algo que se podría hacer, de lo que viene de afuera y tener una mirada más estratégica, digamos. Estoy de acuerdo, pero no como regla general. Yo, como regla general, yo creo que es importante producir lo que somos ventajosos, traer de afuera en la medida lo posible lo que no somos tan ventajosos, y si es que queremos, digamos, hacer alguna cosa en alimentos en los cuales no hoy día somos o tenemos ventajas comparativas, hacerlo vía la investigación y el desarrollo, y no a través de subsidios. Yo creo que esa sí es una vía importante. Si quisiéramos ser competitivos y tener legumbres propias, quizás deberíamos ir por la vía de la investigación y el desarrollo para ser competitivos, y no por una vía económica a través de, ¿cómo se llama? Economía planificada o producción planificada. Estimado Cristian, estamos más que pasados en el tiempo. Te agradecemos enormemente la disposición. Esperamos que tenerte en una nueva oportunidad, porque de un par de semanas más ya vamos a tener que empezar a conversar sobre el texto definitivo. Así que muy agradecido por tu presencia. Sin duda, gracias a ustedes y estaré disponible. Muchas gracias, Cristian. Vamos a una pausa aquí en Zoom Constitucional y ya estamos de regreso.
Bien, ya estamos de regreso, queridos auditores de Zoom Constitucional aquí en Radio Sago, en nuestras señales de Osorno y Puerto Montt en otro fin de semana. Les habla Lorenzo Miranda y en la compañía de Miguel Ángel Araya. Miguel, hemos tenido una conversación bien interesante con Christian Arndt, director ejecutivo de Sago. Los puntos más relevantes o qué cuestión crees tú que es importante abordar. Como siempre, el reloj termina siendo un mal amigo de la discusión. Y hay un aspecto que no alcanzamos a tratar que, desde mi punto de vista, es muy relevante. Yo creo que el cambio constitucional que estamos enfrentando va a terminar, en cualquier manera que imaginemos, de forma positiva. Eso significa que vamos a tener un cambio de paradigma. Y el punto que no enfrentamos es cómo van a ser los procesos progresivos de implementación de los nuevos paradigmas que se logren zanjar en el proceso constitucional. Para que quienes nos escuchen y nos ven lo puedan dimensionar. Claro, si hay una nueva regulación del agua, que es lo que estamos discutiendo, eso no significa que de la noche a la mañana la regulación del agua se va a aplicar de manera total, desde que requiere una necesaria implementación en el tiempo. Allí va a ser importante, o van a ser importantes, dos aspectos. ¿Cuáles van a ser las normas de transitoriedad que va a establecer la misma Constitución? Que va a ser una de las cuestiones que ahora se empieza a discutir, una de las tres. Es decir, el proceso de normas transitorias, cómo empieza a aplicarse el nuevo texto. Y cuestión que, como ya anticipábamos, tiene una relación con todas las otras materias, por ejemplo, en materia de pensiones. No va a poder ser posible, y eso lo podemos entender todos, aplicar un nuevo régimen a todos por igual. ¿Qué pasa con aquellas personas que están próximas a jubilar hoy, que tienen un sistema de capitalización individual? No los voy a poder hacer transitar al régimen nuevo de la misma manera como sí lo podría hacer, por ejemplo, con una persona joven que comience desde el inicio recién a ahorrar en un sistema que todo apunta va a tener características de reparto. Eso por una parte. Y la segunda patita de esta cuestión va a ser el pronunciamiento de la institucionalidad respecto de la creación de las nuevas normas, los nuevos institutos que van a regular estas materias, que va a tardar también bastante tiempo. Esa es materia propiamente legislativa. Yo creo que podemos estimar un universo, sin temor a equivocarme, de aproximadamente unos 10 años para tener completamente en régimen el nuevo texto constitucional. Totalmente de acuerdo. De hecho, precisamente esa es una de las cuestiones que preocupa hoy día en términos generales y que preocupa específicamente respecto a los derechos de agua. Durante la discusión se propuso una norma que declaraba que los derechos de agua actualmente vigentes o existentes se mantenían vigentes, ¿no es cierto? Y esa norma fue rechazada. Entonces, estamos a la espera, habría que decir, noticia en desarrollo, de cuál va a ser la regulación que va a dar la comisión, ¿no es cierto?, que tiene que proponer las normas transitorias a este punto. Hasta aquí han habido ya algunas voces, hay preocupación porque los plazos que se están proponiendo son bastante poco realistas en distintas materias. Por ejemplo, 6 meses después de publicada el texto de eventual nueva constitución, desaparece de pleno derecho el Tribunal Constitucional. Y tenemos certeza de que 6 meses después no van a haber terminado todas las causas, entonces son plazos irreales, pero efectivamente es una cuestión que va a marcar, ¿no es cierto?, la diferencia, por así decirlo, o el hecho de que uno pueda decir, mira, lo que se está proponiendo es una modificación acorde a la nueva realidad medioambiental que vive el mundo y obviamente Chile, pero que se hace cargo de la realidad actual existente para permitir una transitoriedad que tenga lógica y la discusión de una institucionalidad que también le entregue certezas a quienes tienen que desarrollar los negocios y las inversiones en distintas áreas. Aquí está la minería, está la agricultura, está la acuicultura, están los proyectos de generación eléctrica, etcétera, etcétera. Así que, claro, es un tema fundamental. Claro, es muy fundamental porque ocurre que
¿quién no podría mirar con buenos ojos los sistemas de seguridad social existentes fundamentalmente y nacientes en la Europa escandinava? Yo creo que nadie podría no aceptarlo, ¿no es cierto? Y no parecerle un sistema del todo adecuado. Pero no podemos olvidar que esos son países que producen riqueza y producen mucha riqueza. No solamente por el desarrollo de la tecnología, sino que también porque son países, casi todos, que son grandes productores de petróleo. En consecuencia, para poder tener un sistema de seguridad social, por supuesto que uno de los elementos es una estructura normativa que lo permita y a la cual en lo personal adscribo absolutamente. Pero hay que generar la riqueza necesaria para poder financiar un adecuado sistema de seguridad social. Una cosa no va separada de la otra. Y a eso apunta lo que tú señalas, es decir, el proceso de transición que se diseñe tiene que ser un proceso de certeza jurídica, porque si no hay certeza jurídica, se produce el nefasto efecto de que no existe inversión y cuando no hay inversión no hay producción de riqueza. Totalmente. Oye, Miguel, estamos en una etapa ya de clausura del debate constitucional. Estamos con, yo diría que 560 artículos aprobados ya en el texto de nueva constitución, más las normas transitorias. Y por lo tanto, hay cuestiones que uno ya puede empezar a despejar. Y te quiero plantear una conversación a propósito de una noticia que circuló el día viernes en la mañana o en la madrugada en el diario La Tercera, y que es la comunicación de que existirían tratativas y conversaciones dirigidas por la mesa de la convención, ¿no es cierto?, en orden a convocar a un grupo de abogados, serían 14 abogados, especialistas y constitucionalistas del más alto nivel, entre los que están Isabel Aninat, Patricio Zapata, Francisco Zúñiga, Jimena Gauche, Yanira Zúñiga, Verónica Undurraga, Domingo Lovera, Luis Cordero, Jaime Arancibia, Gastón Gómez, Juan Francisco García, para que apoyen a las comisiones precisamente de armonización y a la comisión transitoria. Esta es una noticia que a mí particularmente me alegra mucho. Yo lo he dicho en este programa hasta el cansancio. Creo que adolecemos de normas constitucionales, algunas de mala calidad y otras poco claras. em, y creo que es una oportunidad tremendamente importante para el proceso. ¿Cómo aprecias tú esto y cómo crees que va a ser recibido? Porque curiosamente, al menos durante el viernes, no se pronunciaron sustantivamente los actores políticos y los convencionales, salvo algunas preguntas por ahí en Twitter, no sé, donde decía, oye, bueno, ¿y esto de qué se trata? Pero ¿cómo aprecias tú esta posibilidad? Mira, la primera cuestión es Jimena Goché, extraordinaria. Compartíamos pupitre en la Universidad de Concepción. Mira, es natural, obvio y usual que en todo proceso de construcción de norma se oigan especialistas. Ha sido así en áreas particulares respecto del actual proceso, y no me parece de ninguna manera extraño que ocurra exactamente lo mismo en el emprendimiento de las tres tareas que quedan. El número de los artículos, que es una cuestión que tú señalas y que te viene preocupando hace tiempo, es una cuestión que se va a ver regulada, yo diría disminuida en gran parte por lo que se denomina la Comisión de Armonización, que es aquella que va a evitar las repeticiones, si una cuestión se trató dos veces en una misma parte, y tendrá que mejorar, por supuesto, ciertos aspectos de redacción. No olvidemos que lo que no puede hacer la Comisión de Armonización es crear nueva norma. Por supuesto, no puede crear nueva norma, pero sí puede mejorar la existente. Y para eso lo único que se requiere es el estándar de 2/3 con el cual ya hemos venido trabajando y que ha venido despejando bastantes cuestiones que en algún momento parecieron preocupantes. Depende el interés de
de cada interviniente. En mi caso particular, hubo un tiempo en que yo sí estuve bastante preocupado por lo que ocurría, por ejemplo, en el sistema político, desde mi punto de vista ha venido quedando bastante bien zanjado el punto. Por lo tanto, hay que dejar que opere estas tres últimas comisiones, para que las personas que nos ven y nos escuchan lo tengan claro. Es aquella que se va a dedicar a las normas transitorias, aquella que va a ver en segundo lugar las normas transitorias y aquella que va a preparar el preámbulo. El preámbulo es bastante importante. Hay una normas transitorias, armonización, armonización y preámbulo. Preámbulo es muy importante por una perspectiva en la cual yo no había reparado. Y se la escuché en una opinión que me pareció bastante nítida y acertada al convencional y profesor de Derecho Constitucional H. Lo más probable, decía él, en una entrevista a una radio de la competencia santiaguina durante la semana, que ese texto denominado preámbulo probablemente iba a ser lo más leído. Porque para que las personas nos entiendan, el preámbulo cuenta la historia y establece los principios generales. Es muy difícil que las personas terminen leyendo, no sé, entre 300 y 400 artículos, a que efectivamente se lea un preámbulo. En consecuencia, las tres tareas son muy, muy importantes las que restan. Sí, ahora, un par de consideraciones. La primera, yo he insistido en que tenemos normas que van a generar problemas, que no resuelven problemas, sino que van a generar problemas. Entonces, respecto de este grupo de abogados que se está consultando y que ojalá puedan incorporarse al trabajo y apoyar el trabajo de la convención. Si bien es cierto, no pueden proponer normas nuevas, pueden ordenar mucho el debate. Y quiero poner el acento en la norma respecto de expropiación, ¿ya? Que es una norma que me parece a mí que es muy mala desde la siguiente perspectiva. Es una norma que no deja claro si vamos a continuar en el proceso, ¿no es cierto?, de expropiaciones con el modelo que tenemos actualmente, es decir, un modelo en el cual el Estado, por ley y por causa de utilidad pública, decide expropiar. Para esto no tiene límites el Estado hoy, ¿ya? Ninguno. Por lo tanto, si hay que construir una carretera, si hay que eventualmente construir un hospital, etcétera, etcétera, un proyecto de energía, lo que sea, el Estado puede expropiar, ¿ya? Se fija el precio, ¿no es cierto?, por una comisión tasadora. Ese precio se entiende que debe reparar al día de hoy el daño patrimonial efectivamente causado. Esto se ha interpretado como que debe pagar a valor comercial, cuestión discutible en mi opinión, pero, y finalmente, que se debe pagar íntegramente el valor asignado a esa expropiación antes de la toma de posesión material por parte del Estado. En simple, para nuestros auditores, a usted lo expropian, se dicta el decreto de expropiación, lo notifican y el Estado, para tomar posesión material de su terreno, debe consignar en arcas de un tribunal el monto de la expropiación íntegro. Esta cuestión está en debate con la norma propuesta en el artículo 256.20, ¿no es cierto?, de la Comisión de Derechos Fundamentales, porque no queda claro en absoluto que el pago deba ser íntegro y previo a la toma de posesión material. Entonces, esta comisión, este grupo de abogados, ¿no es cierto?, pudiera ayudar a que los convencionales y el Pleno, ¿no es cierto?, perciba el siguiente problema. Tenemos una norma que no es clara, que deja dudas y que en mi opinión apunta más bien a que se va a poder pagar en cuotas las indemnizaciones y no a que van a tener que ser pagadas íntegras antes de la toma de posesión material. Entonces, este grupo de abogados puede relevar este punto y decirle, ¿sabe qué? Esta norma es poco clara, esta norma va a generar dificultades. ¿Qué quieren los convencionales? ¿El Pleno quiere que sea posible expropiar y pagar en cuotas? Si el Pleno dice que sí, bueno, esa será la propuesta que se someterá a la ciudadanía. Si el Pleno dice que no, entonces hay que corregir esta norma. Ese me parece que es un trabajo que se debe hacer y que es muy importante, pero tiene dos efectos trascendentes. El primero, aclarar una norma poco clara, y el segundo, ser transparente frente a la ciudadanía y no proponer normas que son, en mi opinión, verdaderos caballitos de Troya.
donde pareciera ser que la cuestión es clara, algunos la defienden, el profesor Atria, por ejemplo, la defiende con una argumentación muy que languidece y que trata de explicar una serie de fenómenos casi esotéricos, ¿no es cierto?, para concluir que si bien es cierto, no es menos cierto. Eh, pero no podemos estar aprobando normas constitucionales de este carácter. Cuestión distinta es, mire, se va a poder expropiar en cuotas. Maravilloso, listo. La gente decidirá si quiere que le paguen así las expropiaciones o no. O, por otro lado, se debe pagar íntegramente previo a la toma de posesión material. Ese es el rol que me parece que pudiera cumplir este grupo de abogados. Relevar los problemas que tienen las normas para que se tomen decisiones que aclaren la norma, de modo tal que la ciudadanía vote con plena conciencia de lo que está decidiendo. Yo haría hartas precisiones respecto de lo que tú acabas de señalar. En primer lugar, la tarea de armonizar la norma es una tarea de la convención, no es una tarea de una comisión anexa. Pero sí me parece muy bien que se escuche, y bienvenido sea, la opinión de expertos y la asesoría de expertos para mejorar la redacción. Eso como una cuestión general. Respecto al ejemplo que das tú en relación a la norma sobre expropiación, a mí me parece bastante poco feliz, porque la norma es absolutamente clara. La norma lo que establece hoy día es que se puede hacer toma de posesión material previo pago del justo precio. Eso es clarísimo. El problema está en esa norma que yo lo veo, lo hemos discutido entre abogados, en que, frente a la posibilidad de reclamar, el inciso final señala que usted puede reclamar del monto y de la modalidad de pago. Entonces uno podría entender, chuta, hay modalidades del pago, ¿cuáles serían esas? Pero el principio está establecido de previo pago del justo precio. La noción de justo precio es una noción absolutamente clara en el derecho chileno desde el año 1856, cuando se dicta el Código Civil y se establece el concepto de lesión enorme. No voy a aburrir a la gente que nos está escuchando respecto a cuál es el concepto de justo precio, pero no cabe duda que es precio, o sea, no es que no quepa duda, está suelto y zanjado, que es precio de mercado y más. Al ser justo precio es una norma más protectora que la existente actualmente, en el sentido que solamente se limita al daño patrimonial. En consecuencia, hay que ser preciso en la información que se da. Y además hay un argumento muy falaz que yo he escuchado, en el sentido que hoy día el fisco consigna el precio y solamente ahí puede tomar posesión material. Cierto, claro, ese es el papel, pero la realidad es muy distinta. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo opera? Y que la gente que nos escucha y nos ve probablemente lo ha sufrido. Se nombra una comisión de 3 expertos que tasan los terrenos. Si alguien cree que en el funcionamiento del Estado actual chileno se eligen a 3 hombres buenos, como se denominaban anteriormente, y ellos tasan respecto a su leal saber y entender el valor de la cosa, debo darles una mala noticia. No es así. Lo que pasa, y la manera en que realmente se hace, en que el fisco dice, mire, tengo esta cantidad de plata proyectada y aprobada, porque son fondos regionales, son fondos sectoriales, es decir, de los ministerios, de donde venga la plata, tengo esta cantidad de plata aprobada a través de lo que se denomina RS, y con esta cantidad de plata usted tiene que distribuirla en lo que yo necesito expropiar. Y efectivamente es solo eso lo que se consigna. Y después vienen todos los juicios de reclamo de monto, que generalmente, por no decir en el 100% de los casos, lo gana el particular, porque siempre está tasado a la baja. Esa es la realidad. Entonces, no le digamos a la ciudadanía que hoy día tenemos un sistema purito que respeta plenamente el valor económico de la cosa. No es así. Es muy difícil en la realidad actual en donde el fisco gane un juicio por impugnación de monto. Eso es prácticamente equivalente a cero. Pero Entonces, cuidado. Hay que decir las cosas con claridad. Yo creo que hay que ser claro y preciso, ¿ya? Y la primera precisión que hay que hacer es decir que tú tienes toda la razón. El Estado normalmente abusa y pasa por encima de los derechos de los particulares. Tú tienes toda la razón. El Estado hace lo que puede hacer y lo ejecuta en función de sus intereses. Este caso que tú acabas de poner es el ejemplo más claro de que hay que proteger a los particulares de la acción del Estado. No queda ninguna duda. Dicho eso,
hay que ser muy claro también en que la norma hoy día no despeja en absoluto que el pago deba ser previo. Le vamos a explicar brevemente a nuestros auditores qué significa pago. ¿Mm? Pago es la entrega o la prestación de lo que se debe. ¿Qué quiere decir esto? Que si una ley expropiatoria señala que a usted se le pagará en cuotas, en 180 cuotas, por poner un número cualquiera, mediante la entrega de pagarés del Estado, el pago íntegro al que nos hacía referencia Miguel previo a la toma de posesión material, se cumplirá con la entrega de los 180 papelitos que usted tiene que ir a cobrar después en el tiempo. Y está pagado íntegramente. Se cumplió con la obligación de pago porque yo entregué lo que debía. Esto es muy distinto a la entrega o a la entrega, bien digo, ¿no es cierto?, de la cantidad de dinero comprometida en el acto expropiatorio previo a la toma de posesión material. Aún considerando los abusos a los que tú te refieres, la ley hoy obliga al Estado a depositar en una cuenta corriente de un tribunal una determinada cantidad de dinero, que es la que esta comisión de hombres buenos determinó. Y luego, por cierto, me queda a mí la posibilidad de reclamar respecto del monto de la expropiación. Ese acto no es en absoluto claro en la norma que se está proponiendo, sino que es más bien bastante oscuro, ¿ya? Porque no logro yo saber, y como bien dices tú, hay una parte final que después me deja la posibilidad de reclamar, ¿no es cierto?, de la modalidad del pago, etcétera. Entonces, volviendo al punto de este grupo de abogados, aquí no se trata, y en esto también creo que hay que abrirse un poquito, ¿m? No se trata de que vamos a nombrar una comisión que va a redactar por la convención, sino que vamos a recurrir a la ayuda de expertos para alertar sobre los problemas que puede tener el texto y que puede presentar hacia el futuro. ¿Se lo va a alertar a quién? En primer lugar, a las comisiones. Y las comisiones serán las encargadas en una primera votación de decir, oiga, esta alerta que nos levantaron estos abogados nos parece razonable o no, y si nos parece razonable y la aprobamos, se la vamos a presentar al Pleno. Y será el Pleno soberano el que decidirá si le hace caso a los abogados o no. Entonces aquí no hay un atentado contra el proceso democrático, ¿no es cierto?, de redacción y propuesta de nueva constitución. O sea, de nuevo, tú tienes razón cuando indicas que el pago es la prestación de lo que se debe, la entrega de lo que yo debo. Es decir, para que las personas nos entiendan respecto al tema que estamos debatiendo, para que el privado le entregue al fisco el retazo de terreno o el terreno íntegro que está expropiando, el fisco le tiene que pasar la plata. Pasando y pasando. Eso es pago. El punto es que la norma, reitero, es absolutamente clara. La norma establece previo pago. El ejemplo que tú das es un ejemplo que está errado. Y todos quienes nos ven y nos escuchan probablemente lo han vivido en carne propia. Las personas generalmente, no sé si hoy día de a pie, la inversión más grande que hacemos es comprarnos nuestra casa. Generalmente todos lo hemos hecho mediante un crédito hipotecario, se encalilla para poder comprarse la casa. Y ahí la obligación de precio no está pagada, porque uno le está pagando al banco. Y por eso, cuando usted termina de pagar, tiene que otorgar una nueva escritura que se llama escritura de cancelación, en donde el banco va a haber pagado el precio. Durante todo el tiempo la casa estuvo inscrita a su nombre, pero estaba pendiente la obligación de pago. En consecuencia, con la entrega de estos papelitos que tú señalas que serán algún tipo de título de crédito, no se tiene por pagado el precio. No hay un previo pago, Miguel, que es lo que establece la premisa constitucional. Pero entonces, mira, vamos a aburrir a los auditores. Hay que ser claro en eso. Sí, pero oye, pero vamos a aburrir a los auditores, pero ojo, tú acabas de decir que la obligación del pago del precio no se completó en ese caso. En ese caso, la obligación del pago del precio se cumplió porque el ente crediticio le pagó al vendedor. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Le pagó el 100% del precio al vendedor. Lo que queda a continuación es cumplir con el pago del crédito. Son cosas completamente claro, que ahí lo vamos a aburrir, estamos hablando del contrato mutuo. Exactamente, es otro contrato. Es contrato mutuo, Oye, es otro contrato. Pero mira, lleguemos a un acuerdo. No estamos de acuerdo. ¿Ya? No estamos de acuerdo. Y por lo tanto, me parece que el artículo... Ahora, pero sí el artículo ese hay que pegarle un retoque porque hay que mantener el concepto de justo precio, que es un concepto en más eso estamos protector. de acuerdo.
Sí. que el concepto de solamente el daño patrimonial. Pero a mí me molesta, no me gusta esta última parte del artículo que yo señalaba, eso reclamar la modalidad de pago, porque no cabe reclamo de modalidad de pago, porque no puede existir modalidad de pago desde que el inciso primero establece previo pago. Eso sí, sería bueno, y todos los abogados estamos de acuerdo en eso. Nos quedan 5 minutitos y te quiero plantear lo siguiente. Te decía yo durante la semana en alguna conversación por WhatsApp, yo ante el proceso y ante lo que queda estoy con una sensación bien incómoda respecto del trabajo de la convención. No lo Eh, había notado. sí, pero por lo siguiente, porque siento que se está colocando a la ciudadanía en un trance al que no se le debiera haber sometido por parte de los convencionales. Y tiene que ver con esta idea, ¿no es cierto?, de la cantidad de artículos. La cantidad de artículos no es relevante en sí misma, pero lo que indica es que estamos en presencia de una constitución desarrollada o maximalista que aborda mucho más que las grandes reglas de la institucionalidad democrática y el conjunto de derechos políticos, civiles y sociales y económicos, ¿no es cierto? Que sería una constitución minimalista, una constitución que establece en el fondo todo aquello que estamos de acuerdo y deja al legislador democrático la posibilidad de ir regulando y modelando el tipo de sociedad que vamos a concordar tener. Entonces se obliga a la ciudadanía, y esto es mi profunda molestia hoy día con el proceso y mi profunda incomodidad, a tomar decisiones entre aprobar, por ejemplo, derecho a la vivienda, pero junto con eso tengo que estar de acuerdo con que haya quedado constitucionalmente asegurado el derecho al aborto libre. Esta posición en la que me colocan como ciudadano me parece incorrecta, inadecuada e injusta. Este proceso y esta propuesta de nueva constitución habría sido tanto más adecuada si hubiese abordado aquellas cuestiones que son ineludibles y en las que la inmensa mayoría de los chilenos estamos de acuerdo, y hubiese dejado al libre juego democrático las otras materias que son infinitas en estos 400, 500, casi 500 artículos, y en cambio se las sustrae a la ciudadanía, le quita el derecho a la ciudadanía de pronunciarse sobre esas materias. O en materias como, por ejemplo, el pluralismo jurídico, es decir, los sistemas jurídicos paralelos entre el sistema indígena y el sistema que nos va a regir al resto de los chilenos. O, por ejemplo, el haber definido como que la política de reparación a las comunidades de los pueblos originarios será preponderantemente mediante la restitución de tierras. Esas son políticas que debieron quedar entregadas al libre juego de la democracia, pero nos están entregando un paquete cerrado donde tengo que decir quiero mejor salud, pero además tengo que decidir en conjunto con esto otro. Esto yo lo siento injusto. Nos quedan 4, o te quedan 4 minutos, Miguel. Mira, el texto constitucional, que ya está prácticamente afinado, yo creo que es muy poco los cambios que vamos a ver en lo que queda, a mí me satisface plenamente. Es un texto que da plena expresión de nuestra realidad nacional. A mí me hubiese gustado, con muchas características que no tiene, a mí también me hubiese gustado una constitución breve, a mí me hubiese gustado un sistema político de carácter semipresidencial, derechamente, el modelo francés, para que esté claro, por las razones que ya hemos discutido tantas veces acá. Pero no fue así nomás, no fue. Pero las cosas que tiene positivas, para mí, son altamente preciadas. Creo que van a contribuir de una manera decidida a resolver conflictos que se venían transformando en permanentes. Hay una profunda democratización del proceso de toma de decisiones. Se mantiene el sistema bicameral, no es lo que yo hubiese querido, pero el sistema bicameral no funciona en una estructura de Estado regional. Se requieren ambas cámaras y bien está que así sea. Se hace radicar la soberanía en el pueblo, como corresponde. Se establece un sólido paquete de derechos sociales y todo eso con el corolario del Estado social y democrático de derecho. Todos esos elementos a mí me hacen inclinar definitivamente la balanza en
en aprobar este texto, desde que las falencias que yo veo son cosas que a mí no me gustan, y claro, también creo que fue un error poner allí el aborto, no me parece, pero es una cuestión absolutamente irrelevante. Respecto del peso y del tamaño del avance. Claro, hoy día hay quienes quieren tener una constitución perfecta, eso no va a pasar. Eso no va a pasar nunca. Nunca va a haber norma perfecta. Yo veo en ese canto de sirena de la constitución perfecta una excepción dilatoria para ganar tiempo manteniendo la constitución del 80 que ya está muerta. Nosotros vimos un sector que llegó a la constituyente a hacerla fracasar. Lamentablemente vimos cosas que no nos gustaron. Se puso un poco... muchos constitucionales se prestaron para payasadas de todos los lados, o más bien dicho, de los dos extremos. Eso no ayudó, pero eso ya fue. Lo importante es el producto final, y los productos que se están entregando son de una alta valía democrática. Bien, hemos llegado al final de este programa. Yo creo que estamos pasados en el tiempo en los dos bloques, pero bueno, se nos va a ir poniendo más intensa y más sustantiva la conversación. Miguel, un abrazo grande, nos encontramos la próxima semana. Para ti también, estimado amigo, y para todos quienes nos ven y nos escuchan por Radio Sago en Puerto Montt y Osorno. Nos encontramos la próxima semana en otro Zoom Constitucional.